Bienvenidos una vez más al Centro León, este centro que es el lugar de encuentro para todos nosotros, que esta noche se reviste con muchos motivos para celebrar. Dentro de ellos, la convocatoria que nos congrega esta noche, ¿no?, de celebrar estos cientos de años de historia, donde vamos a estar hablando de dos instituciones ícono de nuestra ciudad que han sido referentes y que se mantienen como referente de nuestra ciudad de Santiago. Estamos hablando específicamente de esos 130 años que cumple nuestra Alianza Cibaeña y los 120 años que cumple el Centro de Recreo de Santiago. Y digo que los motivos para celebrar esta noche son muchos, porque como ustedes saben, nosotros recientemente estuvimos de vacaciones colectivas por el periodo de verano y hemos llegado renovados, hemos llegado con energías para desarrollar un programa de actividades que pueda dialogar con los múltiples públicos que nosotros solemos tener en nuestra institución. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos complace, la verdad, muchísimo el grupo que se ha conformado aquí en este momento, pertenecientes a la Alianza Cibaeña, de mucho tiempo, gente que ha vivido, disfrutado del Centro del Recreo, historiadores que nos acompañan esta noche, personalidades, directores de otras instituciones culturales de nuestra ciudad, amigos artistas, amigos fotógrafos, amigos Centro León, amigos de la prensa deportiva. O sea, hoy hay un sinnúmero de personas reunidos aquí en esta sala, que vuelvo y reitero, no tenemos más que celebrar. Así que por el hecho de ustedes estar presentes con nosotros esta noche, muchísimas gracias. Así que el primer regalo de bienvenida a mí me gustaría que fuera para todos ustedes y que nos demos un caluroso aplauso de recibimiento, de agradecimiento por ustedes estar aquí y compartir con nosotros. Muchísimas gracias de verdad. Esta noche, como he señalado, estaremos hablando de estos cientos de años de historia. Y para ello hemos convocado, hemos invitado a tres caballeros que me honra presentar esta noche y que compartan la mesa. Vamos a establecer la metodología que vamos a estar teniendo para este encuentro con la memoria, que pretende ser un espacio para que podamos dialogar cada uno de estos intereses que tenemos en relación a estas instituciones. Nos acompaña y voy a presentar en este momento el señor Manuel Batista. Manuel Batista, quien está encabezando la mesa, nació en Santiago de los Caballeros, es ingeniero industrial, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, realizó estudios primarios y secundarios en el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, CODIA, formando parte de su directiva durante 4 años, miembro de la Asociación de Ingenieros de Planta de Estados Unidos, ha tenido una fructífera carrera profesional trabajando y asesorando a diversas empresas industriales de la ciudad. En el 1985 se inscribe dentro del grupo de miembros del Centro de Recreo de Santiago, donde se desempeñó como tesorero y a partir del 2010 asume la presidencia de la institución. Nueva vez recibimos al señor Manuel Batista. Por su parte, pues nos acompaña también en esta mesa esta noche Gregorio Amado Padrón Germosén, queridísimo por todos nosotros, ¿no? Quien nace en Santiago de los Caballeros, es casado con Altagracia Pérez desde el 1978, procreó 2 hijos, Ian e Iván, realizó sus estudios primarios en el Colegio Ercilia Pepín, ubicado entonces justamente en el frente de la Alianza Cibaeña. La mayor parte de su niñez transcurre en el barrio de Los Pepines, donde por diversas circunstancias se establecen lazos de hermandad
con Wellington y Aristides Cabral, hijos del doctor Ramón Cabral, el cual desde niño los hacía participar de las diversas actividades que se realizaban en la Sociedad Alianza Cibaeña, de la cual fue durante muchos años miembro y directivo. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio de La Salle, graduándose de bachiller en Ciencias y Letras. Estudia periodismo en Difusora Panamericana y ejerce el oficio como redactor de noticias para Radio Quisqueyana, bajo la dirección de José Guillermo Quiñones. También en este campo del desempeño con la radio, la televisión y la electrónica, trabajó con el National School, lo que le lleva a laborar en empresas tales como Codetel, siendo protagonista de primera fila de aquel proceso de traslado que sufrieron las oficinas de Codetel, desde donde se encontraban ubicadas en ese momento hasta la Estrella Sadalá, como la conocemos hoy en día. Ingresó a la carrera de Ingeniería Eléctrica en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia, y es egresado de la misma. Desde el 1977 laboró en la CDE, allí ocupó diversas posiciones operativas y gerenciales y se mantiene todavía asesorando algunos proyectos. También en sus inicios fue miembro y directivo del Sindicato de Trabajadores para la empresa. Facilitador de Infotep, ha trabajado, bueno, una serie de informaciones realmente abundantes, pero hay dos datos fundamentales con los que debo yo de cerrar esta presentación, que es diciendo primero que ha ocupado la presidencia de la institución de la Alianza Cibaeña en los periodos 1981-82, 1996-97, 2000-2001, 2004-2005 y el periodo que transcurre en la actualidad desde el 2013 hasta el día de hoy. Y cierro con la forma en que Padrón se describe. Y él dice: quienes me conocen saben que mi vida se resume cronológicamente en 4 partes. Comienza con la Alianza Cibaeña. Le siguen el trabajo en el sector eléctrico, la familia y, por supuesto, la política. Recibimos a Gregorio Amado Padrón Hermosén. Antes de entrar aquí teníamos una charla interesante con la persona que voy a presentar ahora, que es quien completa la mesa, el licenciado Edwin Espinal, quien, como todos nosotros sabemos, es una persona muy allegada a la institución y que siempre colabora con nosotros con este espacio de encuentros con la memoria. A Edwin le agradecemos el haber sugerido el que trabajáramos el tema que nos ocupa esta noche, tener presente tanto ese tema como muchos otros que nos lo ha propuesto y que siempre tenemos en carpeta y que acogemos de muy buen agrado para tratar en este espacio de encuentro con la memoria. Edwin Espinal es abogado y notario público en ejercicio, es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y diplomado en Pedagogía Universitaria por la misma universidad. Cursó estudios de posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires en Argentina y diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad EFIT de Medellín, Colombia. Durante el periodo 2002 y 2004 ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA. En el área académica es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde el año 2007, habiendo sido igualmente docente en maestrías y diplomados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, UNFO,
la Universidad Abierta para Adultos UAPA y la Universidad Iberoamericana UNIBE. En el ámbito jurídico es autor de las obras Patrimonio Cultural y Legislación, editada por la Asociación Hipólito Herrera Villini, y Legislación de Propiedad Intelectual Anotada, Concordada y Comentada, editada por Editora Judicial. Comparte el ejercicio de su profesión de abogado y notario público con el activismo cultural, habiendo obtenido, entre otros galardones, el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en 2006 por su obra Historia Social de Santiago de los Caballeros 1863 y 1900 y Joven Sobresaliente de la República Dominicana, otorgado por JACIS 72. Es además academia de número de la Academia Dominicana de la Historia. Y para todos nosotros santiagueros, no podemos más que decir que es nuestro joven historiador, ¿verdad? Yo me acuño a la frase, Edwin Espinal. Para iniciar el diálogo, la metodología que vamos a establecer del encuentro es la siguiente. Edwin va a iniciar realizando una contextualización histórica de ambas instituciones y en ese tramo de intervención vamos a tener la participación tanto de Padrón como de Manuel, quienes van a estar aportándonos toda la parte testimonial que se vive desde el seno de cada institución. Así que así iniciamos este encuentro con la memoria. Edwin. Buenas noches. Ante todo, gracias al Centro León por recoger esta nueva propuesta para este encuentro con la memoria. Y al mismo tiempo saludar la presencia de tantos amigos que veo en el público y personas invitadas especialmente para esta actividad y algunos trasladados desde Santo Domingo a participar en este evento. La oportunidad que se nos brinda de abordar de manera conjunta la historia de la Alianza Cibaeña y el Centro de Recreo nos permite, parafraseando a Fernando Ortiz, trazar un contrapunteo entre ambas instituciones. Porque lo primero que es interesante observar entre ellas es que son fundadas por dos hermanos. Eugenio Deschamps funda la Alianza Cibaeña y Enrique Deschamps funda el Centro de Recreo. Ellos se integran a actividades desarrollistas en la ciudad, aparentemente no por azar, porque consideremos que ellos, hermanos, eran a su vez sobrinos de otra figura fundamental en el Santiago de la segunda mitad del siglo XIX, como lo era Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, fundador de la Sociedad de Amantes de la Luz en 1874. Eugenio Deschamps es el más polifacético, indudablemente, de los intelectuales santiagueros de la segunda mitad del siglo XIX, conjuntamente con su tío, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, y Federico García Copley, el padre de Federico García Godoy, quien va a descollar en La Vega, y es conjuntamente con ellos heredero de esa tríada liberal santiaguera de la primera mitad del siglo XIX, que integraron Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó y Ulises Francisco Espaillá. Él va a alcanzar una proyección sorprendente porque va a ser una personalidad descollante en la educación, el periodismo, el teatro por más de una década. En 1882 lo vemos dirigiendo una escuela nocturna del Ateneo Amantes de la Luz, secretario de la Sociedad del Progreso. En 1883, en esa misma sociedad, junto a Federico García Copley, va a formar parte de una comisión dramática para ofrecer obras de teatro. En ese mismo año de 1883 es presidente de la primera sociedad dramática que se conoce en la ciudad, la Aurora del Arte, y director de dos periódicos a través de los cuales combatió la dictadura libicista, La República y La Alborada. En 1884, el mismo año en que funda la Alianza Cibaeña, es presidente de una sociedad llamada La Concordia, secretario de la Sociedad La Trinitaria, censor de Amantes de la Luz, después de haber asumido su presidencia, y en 1885 presidente del ayuntamiento y redactor del periódico llamado El Progreso. Y hasta agosto de 1893 va a ser redactor del periódico La Prensa. Exiliado por el gobierno licista, en 1896 lo encontramos como profesor en un colegio en Ponce, en Puerto Rico. Su hermano, Enrique, va a fundar Alianza Cibaeña, el Centro de Recreo, con apenas 20 años, y va a descollar ya en el siglo XX, principios de siglo, cuando escribe la famosa obra República Dominicana Directorio General,
que comenzó a escribir en 1901 y que empezó a circular aquí en Santiago en 1907. Además de ser fundador del Centro de Recreo, es miembro honorario de Amantes de la Luz y fundador del periódico La Pluma. Algo interesante que llama la atención de los hermanos de Shams es que ellos van a actuar en los dos extremos de la pirámide social. Eugenio de Shams, con la Alianza Cibaeña, se pone al lado de los obreros. La Alianza Cibaeña es una institución obrera, la primera institución obrera de la República Dominicana, como la califica Roberto Casá, mientras que Enrique de Shams, con el Centro de Recreo, va a identificarse con la clase burguesa. Sin embargo, a pesar de ellos accionar en ámbitos distintos, van a coincidir en el objetivo común que los animaba, que era justamente propender a la elevación de la calidad de vida de esas capas sociales santiagueras. Y lo último que llama la atención respecto de su accionar en estas instituciones es que ninguno pasó a la historia como primer presidente de cada una de ellas, porque en ambos casos declinaron la presidencia de las mismas. La Alianza se funda el 22 de agosto de 1884 como una sociedad de artesanos, como una sociedad de artes y oficios, en el local de Amantes de la Luz, la sociedad que había fundado su tío en 1874, que en ese momento estaba en la esquina de la calle del Sol y San Luis, donde posteriormente se construyó el edificio del Correo. La institución tiene como primer proyecto una escuela de artes y oficios, no sabemos si se llegó a establecer. En 1888, 1889 tiene vigente una clase de música y en 1892 se traslada a un nuevo local en la calle Beler, que es el mismo que ocupa todavía hace más de 100 años, y para ese momento ya contaba con una biblioteca y en ese local abrió, bajo la dirección de Alberto García Godoy, hermano de Federico García Godoy, una escuela para niños, a la que siguió posteriormente una escuela nocturna que ya estaba abierta en 1900 y que todavía estaba vigente en 1915 y que sostenía no con el apoyo municipal ni estatal, sino con los fondos que le generaba una lotería particular. Esta escuela va a ser dirigida por personalidades como José Antonio Ungría, Froilán Pérez y Juan Ovidio Paulino. La biblioteca de la Alianza, junto con la de Amantes de la Luz y las que existían en ese momento de la Logia Nuevo Mundo número 5 y del Club Santiago, ponían en contacto a la joven intelectualidad santiaguense de la época con la literatura extranjera. Esta biblioteca de la Alianza, en la primera etapa del siglo XX, los 3 primeros lustros, se consideró como la más rica biblioteca pública del Cibao y acaso del país. Un dato interesantísimo que hay que referir respecto de la Alianza es que en 1908 ella acogió la reunión del primer gremio de tabaqueros que se conoce en Santiago en el siglo XX, asumiendo justamente su rol como entidad en este ámbito. Pero no obstante tener esta orientación social, la Alianza va a participar del apoyo, del influjo de figuras del quehacer intelectual de la época, como lo fueron Mario Fermín Cabral, presidente en 1901, 1902, que en ese momento descollaba en el periodismo, descollaba en la poesía, posteriormente se inclinaría en la política, como Ovidio Paulino, como educador, y 2 figuras claves también en el devenir santiaguero de ese momento, como lo eran Salvador Cucurulo y Virgilio Martínez Reina, que se hacen socios en 1909 y Martínez Reina va a ser presidente en 1910. Cucurulo, el extranjero más ilustrado que ha visitado República Dominicana después de Hostos, que tuvo un influjo preponderante en varias generaciones de santiagueros en ese momento, y Virgilio Martínez Reina, que va a descollar a partir de la primera intervención militar norteamericana como líder político y posteriormente durante el gobierno de Horacio Vázquez. Pero para hablarnos un poco más acerca de la Alianza, los dejo con su presidente, Amado Padrón. Bien, muy buenas noches. Mis saludos a todos, amigos, muy buenos conocidos aquí. Edwin, Manuel. Bien, para mí es una gran satisfacción
contar en este escenario con la presencia de el doctor Onofre de Lora, bisnieto de nuestro primer presidente entre el público, doctor Onofre de Lora. Y expresidentes como Ramón Cabral y Luis Vargas, que nos acompañan. Aquí si hay otro, excusa, pero por lo menos ellos. Edwin dio una vista así panorámica, medio rápida, sobre la Alianza Cibaeña, y ciertamente tiene datos históricos que no son los que nosotros manejamos en el día a día, pero que son tan ciertos como que son ciertos. Desde la fundación ya conocemos que Eugenio Deschamps es quien funda la chispa motivadora de la creación de la Alianza Cibaeña, que por una situación parece de liderazgo del momento entre los obreros de la época, ya que leyendo al mismo Edwin en el artículo que había escrito sobre la alianza, el señor Onofre de Lora, el don Onofre de Lora, ya para ese tiempo era regidor del Ayuntamiento de Santiago. O sea que era una figura prestante, pero parece que también esa era una condición que le daba un liderazgo entre los demás obreros que conformaron la dirección de la alianza. Muchos de ustedes tienen una copia, espero que todos, del acta constitutiva, primera vez que nos atrevemos a escanear ese documento y hacerlo y a difundirlo, a hacerlo público. Hasta ahora lo que se había difundido era una transcripción del mismo. Ustedes tienen una copia, correcto, una copia casi real de lo que es la primera acta que se levanta en la Alianza Cibaeña. Así medio rápido también, yo voy a hacer un recuento cronológico de la alianza vista desde el interior, ¿verdad? Tenemos que don José Joaquín Hungría crea, después de la fundación, a pocos años, crea una lotería que mencionó Edwin, con cuyos fondos se adquirió la edificación donde se encuentra la sociedad y se estableció una escuela primaria nocturna, y también allí se impartían clases de dibujo lineal. Además, fue don José Joaquín Hungría, según tenemos los datos en la alianza, quien inicia la biblioteca que hasta hoy funciona en el local. Esta biblioteca, a mi parecer, al igual que en otras instituciones como Amantes de la Luz, diría yo creo que es lo que le da vida y permanencia a estas instituciones, porque es el motivo del día a día de la existencia de ellas. Incorporada en el año 1968 mediante decreto 2216 por iniciativa del doctor Luis Ricur Rodríguez, que muchos seguro conocieron, quien fue su presidente en ese momento. Y también en estos años, muy interesante, debió estar conmigo esta noche el doctor Gustavo Benzán, con quien tuve una conversación previa para empaparme de cosas de este tiempo. Para este tiempo, entre el 65, 70, 1900, se realiza una campaña en la Alianza que se denominó la campaña de los 10 centavos.
y con estos fondos que se recaudaron, pues se construyó la ampliación en el patio de la institución, que es lo que pasa a ser el salón de conferencias, ya una estructura más moderna, ¿verdad? La construyó absolutamente gratis el maestro constructor Tulio Cepeda, tío del doctor Gustavo Benzán. O sea que, pero también se adquirieron con esos fondos que se recaudaron unas 200 sillas metálicas que todavía existen como el primer día en la alianza. O sea, se conservan. Hemos comprado algunas otras en el mercado local y aquellas son mejores, todavía son mejores. Esa es la verdad. Como un punto importante, en el año 1974 se crea la rama juvenil. Ahí es donde nosotros ingresamos, se hace a instancias del doctor Ramón Cabral, entran sus hijos, entro yo y un grupo de jóvenes que viene a revolucionar, digamos, la institución, ya que cuando llegamos la Alianza Cibaeña se comportaba y era una verdadera logia, o sea, por la edad de las personas que estaban allí y la forma como se manejaba. Muchos pertenecían a la logia y habían llevado esa forma de manejar las cosas hacia la institución, eso es lo cierto, lo cual comenzó a cambiar. En el año 1983, previo a la celebración del centenario, se crea el premio Eugenio Deschamps. Este premio se viene entregando anualmente con algunos saltos. Hasta ahora se ha entregado a los principales, digamos, a personas destacadas, sea por su actividad cultural o por el apadrinamiento, el mecenazgo a instituciones de este tipo. Ya para 1989 se inicia el concurso literario de cuento, poesía y ensayo. Algunos de ustedes habrán tocado un ejemplar del año 1993, que son de los cuales tenemos más todavía. Este concurso, también con algunos saltos en su secuencia anual, pues todavía se realiza en la institución. Es una verdadera institución. Aquí han participado muchos escritores nobles y también consagrados, y como una muestra ustedes conocerán algunos de estos nombres, como José Acosta, Pedro Antonio Valdés, Enegildo Peña, fue viceministro hasta hace poco de Cultura en la ciudad, Oscar Silverio, Daphne Rosario, Máximo Vega, Manuel Gibre, Pastor de Moya, Edwin Espinal, Puro Tejada, Rafael Rodríguez y Rosa Silverio. Pues bien, un dato interesante que poca gente conoce por la interioridad, ¿verdad? El 5 de octubre de 1993, el Senado de la República, en ese entonces dirigido por Osvaldo Lejer, emite una resolución donde se resuelve reconocer el servicio que ofrece la Alianza Cibaeña en sus 109 años en ese momento, otorgarle una subvención de 5,000 pesos que nunca llegó, solicitar al presidente de la República la ampliación del local de la institución, declarando esta tarea de alto interés nacional.
Estos trabajos comenzaron a realizarse el 25 de diciembre de ese mismo año y fueron entregados inconclusos en los primeros días de agosto de 1996, siendo retomados en lo inmediato, ya en una segunda etapa de remodelación, la cual incluyó inclusive la reparación del mobiliario y equipos. Un año más tarde fue entregada a la dirección de la Alianza. Ahí, francamente, se perdió mucho material durante la construcción, ya que todo quedó ahí dentro y era movido de acuerdo a la necesidad por los obreros que estaban apoderados de la edificación en ese momento. Ya en el año 2000 adquirimos la primera computadora y dimos el salto, vimos la necesidad de dar el salto hacia lo tecnológico. Actualmente la Alianza Cibaeña dispone de 11 computadoras en la sala de internet, dos más en el servicio de biblioteca y 2 en el área administrativa. Nuestra base de datos cuenta con 40.000 libros y documentos digitales en distintos formatos. Disponemos de 4 máquinas multifuncionales para fotocopia de documentos e impresión de trabajos ejecutados fuera o en los propios equipos de la sociedad. Eso aparte de 25.000 libros físicos con que cuenta la biblioteca, especializados en textos universitarios y especialidades profesionales, además de los clásicos y la literatura general que se arrastraba en la existencia de todos los años, acumulada en todos los años de existencia. Hay que decirlo al final, porque al igual que las demás instituciones culturales, la Alianza Cibaeña sufre la falta de apoyo económico, tanto del sector público como del sector privado. Aclarar que es una ONG muy particular, nos hicieron convertirnos en ONG por la ley. Allí ningún directivo tiene ni un centavo de sueldo. Todo el trabajo es voluntario, no hay de dónde pagar tampoco. Pero Dios nos ayuda a hacer el trabajo diario, francamente. Y nada, el futuro de la alianza, que es ya lo último que debemos de tratar. Yo creo que el futuro de la Alianza Cibaeña es la digitalización y la participación activa en el Internet, porque esa es la realidad moderna de la transmisión del conocimiento y no podemos hacernos a un lado. Francamente, el manejo de la bibliografía física, sobre todo en los jóvenes de hoy, es casi son excepcionalidades. El que pide un libro en la biblioteca, nos quedamos observándolo, porque salvo que no sean libros de especialidad profesional o textos universitarios, particularmente. Para que no se me quede, Abel Rojas también es presidente de la Alianza Cibaeña, está por aquí y le saludamos. No veo más, pero de mi parte, muy buenas noches.
Y yo creo que habrá Alianza Cibaeña durante 130 años más. Eso esperamos. Nosotros apostamos a eso, ¿no? A que tengamos estos referentes dentro de la ciudad por muchos años más. Y parte de los propósitos de esta actividad como Encuentro con la Memoria es poder nosotros mirar el pasado y desde ese pasado reencontrarnos para apuntar hacia el futuro. Y es parte de lo que quisiéramos que ustedes compartan con nosotros en unos minutos cuando abramos la sesión de las intervenciones especiales, de las preguntas y de los comentarios. Como habíamos establecido, ahora Edwin va a realizar una contextualización histórica del Centro del Recreo y posteriormente pues también estaremos compartiendo la experiencia testimonial de su presidente. Gracias. Para esta exposición tuve la ayuda de muchas personas e instituciones y quiero mencionarlas en este momento. Básicamente, soporte visual que ustedes van a disfrutar. Archivo Histórico de Santiago, Julia Dolores Jiménez Olavarrieta, Julia Amelia Cabral Tavares, Archivo General de la Nación, Pablo Casals, Federico Carlos Álvarez, José Manuel Antuñano, Miguel Jiménez, Andrés Gustavo Pastoriza, Patricia Fernández Castellanos, Rosy Esméter, Norberto Colón Tapia, Dino Menicucci Morel y Cora Libre, Viuda Castro. El Centro de Recreo nace en un momento en el que en Santiago el baile era una entretención universal que se manifestaba a través de sus tres vertientes conocidas en ese momento: los fandangos, los bailes y los saraos. El fandango era una danza criolla de herencia hispana, un género bailable, una reunión para cadenciar el cuerpo, beber y gozar, mientras que los bailes estaban unidos a la celebración de ocasiones especiales, al igual que los fandangos, y el repertorio de los bailes lo constituían valses, danzas, polcas, mazurcas y tres géneros emanados de la contradanza europea que estaban en boga en Santiago entre 1880 y 1890, como eran la cuadrilla, el cotillón y los lanceros. Y los saraos no tenían la dimensión de un baile, pero constituían un género que igualmente gozaba del favor de la población. Y en ese momento, los últimos años del siglo XIX, vamos a encontrar que en el último cuarto van a aparecer 12 instituciones de carácter festivo, no únicamente el Centro de Recreo. El Centro de Recreo formó parte de esa dinámica social de la época. La Unión Santiaguera, que ya había desaparecido en 1874, otra institución con el mismo nombre hacia 1880, formada por un señor apellido Ricardo. El Club Democrático y el Salón El Recreo existía que en 1880. La Unión Juvenil existía para 1884 y en ese año se fundó la Concordia. Hijos del Recreo en 1891, el Centro del Recreo en 1894, Unión Santiaguesa y Unión Juvenil fundadas en 1895 y el Club Santiago, que cierra la etapa en 1899. De estas sociedades, el Centro de Recreo es fundado el 16 de agosto de 1894 por Enrique de Champs, el propulsor de la idea, como aparece en los documentos constitutivos, que estuvo acompañado por Julio Benedicto y Rafael Tavares, y los objetivos del centro eran el recreo y la distracción de sus miembros y el deber de contribuir en cuanto sea posible al adelanto de la sociedad santiaguesa. De acuerdo a los estatutos, el Centro de Recreo y su acta de instalación, el Centro de Recreo reunió a las mejores familias de la ciudad y, de acuerdo a la prensa de la época, casi todos los elementos de cultura y fineza que hay en Santiago. Si estudiamos la nómina de los socios fundadores y de los miembros honorarios, vamos a encontrar que había médicos, notarios, comerciantes, los comerciantes claves de la ciudad, los comerciantes más ricos de la ciudad, como miembros fundadores y honorarios. Tenemos, por ejemplo, a José Manuel Glass, el barón del cementerio, y a su médico, el doctor Pedro Pablo Doval, José María Vila Morel, que posteriormente en 1902 va a fundar el periódico El Diario, y el doctor Raúl von Sterling, Leopoldo Malagón y Nicolás Vega, comerciantes, Alfonso Aguayo, Armando Bermúdez, Augusto Espaillat y Manuel de Jesús Tavares, que se contaban entre los 5 comerciantes más importantes de la ciudad en ese momento, Ulises Franco Vidó,
Joaquín Beltrán, Carlos Zuli Bonelli, Abelardo Viñas, Tomás Pastoriza y José Valle. Las entretenciones iniciales del centro de recreo las constituían reuniones y veladas animadas por dúos de piano y flauta, piano y violín, y los bailes, a razón de uno mensual en 1897, contaban con danzas, específicamente danzas de Juan Morel Campos, valses, entre ellos el Danubio Azul de Strauss, y los lanceros como bailes de salón. Los socios pertenecían a las familias más distinguidas de la ciudad, que se divertían con saraos, veladas literarias y soirées. Y en las veladas había discursos, poesías, piezas musicales, que eran interpretadas por una orquesta que dirigía José Ovidio García Padre, y en ocasiones se invitaba a figuras notables. En 1896 visitó el centro de recreo un profesor español, profesor del Conservatorio de París, quien ofreció un concierto de piano, y en 1896 Gabriel del Orbe, entonces con 1897, ofreció un concierto en los salones del centro de recreo. De esa etapa inicial se recuerdan también los bailes que se ofrecieron durante 3 días en ocasión de la inauguración del Ferrocarril Central Dominicano en 1897, y posteriormente, en 1899, en contrapartida, un baile en homenaje a Amón Cáceres, el héroe del 26 de julio, quien había asesinado apenas hacía 2 meses a Lidis en Moca. El centro de recreo se instaló en el Hotel El Parque, que posteriormente se denominó Hotel Central, propiedad de Wenceslao Guerrero, Laito Guerrero, frente al Parque Duarte, que en ese momento se llamaba Parque Central, y en esa sede que vemos en esta fotografía, el centro de recreo fue visitado por José Martí en su segunda visita a Santiago en 1895. Y Martí dejó testimonio de esa visita en su diario en ocasión de un baile de carnaval. Me llevan aún en traje de camino al centro de recreo, a la Sociedad de los Jóvenes. Rogué que desistiesen de la fiesta pública y ceremoniosa con que me querían recibir. Y la casa está como de gala, pero íntima y sencilla. La buena juventud aguarda, repartida por las mesas. El estante está lleno de libros. Me recibe la charanga con un vals del país, fácil y como velado, a piano y flauta, con güiro y pandereta. En el centro fue mucha y amable la conversación. El centro de recreo permanece en el Hotel Central hasta 1896, cuando tuvo listo su local, una casa en la acera oeste de la calle Benito Monción, también frente al parque, donde posteriormente sería construido un nuevo local en 1902. Este local se va a inaugurar con un baile el 15 de agosto, bajo la presidencia en ese entonces de la sociedad del licenciado José María Cabral Ibáez. Y en este local tuvo efecto una recepción a Eugenio María de Hostos en 1903. El centro de recreo, conjuntamente con el Club Santiago, que como decía había sido fundado en 1899 como la Sociedad de los Viejos, en contraposición al centro de recreo, que es la Sociedad de los Jóvenes, y el Club de Damas, como club de la sociedad de primera, pasó a ser un espacio definitorio de representación colectiva de la pequeña burguesía, integrada por comerciantes y latifundistas, y definida y diferenciada frente a la población campesina y obrera a partir de una identificación sociocultural matizada por complejos de superioridad, patrones raciales y condiciones económicas, que se presentó abierta al ascenso económico justo al filo del siglo XIX. Desde esta óptica, el centro de recreo, como epicentro de la vida social de esa clase, se constituyó en un mecanismo de inclusión y exclusión que delineó diferencias en la demarcación social. Al ubicarse en el entorno del Parque Duarte, al igual que el Club Santiago, que en ese momento estaba en la acera norte de la calle 30 de marzo, al lado de la iglesia del Carmen, donde posteriormente estuvo el Antillas, y conjuntamente en ese mismo entorno, el Club de Damas, en este caso frente a la iglesia mayor, donde posteriormente se construyó la Escuela Benigno Filomeno de Rojas, implicó que el Parque Duarte quedara convertido en una proyección de estas 3 instituciones, de estos 3 clubes sociales, en vista de que era el espacio de interacción que permitía la demostración pública de la posición social de sus miembros, ya fuese en ocasión de las retretas, los cursos floridos en carnaval
y los paseos en coche. El centro de recreo era el único en mampostería de los 3, construido por el maestro de obras Paco Fernández en 1902, y sobresalía justamente por el tratamiento compositivo de sus elementos ornamentales. Como pueden ver en esta fotografía, desarrollado sobre un basamento que proporcionaba una altura que le era beneficiosa para su escala, retirado del lindero de la calle, lo que lo destacaba dentro del entorno, y a la vez creaba un espacio de socialización. Como pueden ver en ese espacio, se reunían los socios para disfrutar al aire libre. La fachada estaba organizada de acuerdo a los preceptos del neoclasicismo: zócalo, cuerpo principal, friso, cornisa y antepecho, manejada con el criterio del fraccionamiento del plano por elementos verticales. En el cuerpo, 3 vanos enmarcados por pilastras de fuste liso y capitel jónico sobre las que se apoyaba una triple franja escalonada permitían el acceso y la ventilación. El vano central era un portal almohadillado, levemente proyectado y cerrado con un arco de medio punto y un frontón triangular que jerarquizaba la entrada. El entablamiento lo completaba una cornisa y un antepecho balaustrado que disimulaba la techumbre de zinc desde el exterior. Predominando sobre las demás sociedades fundadas a fines del siglo XIX, en el siglo XX el centro de recreo se perfiló como el más aristocrático club social de la ciudad por más de 70 años. Como objetivo fundamental, el centro estaba orientado al esparcimiento a través de manifestaciones de una cultura elitista en provecho de sus socios, en tanto reflejo de sus parámetros socioculturales. Su composición, que estaba considerada a partir de tramas de parentesco y de sociabilidad, se definía por la pertenencia y las relaciones establecidas en un mundo social común en el que un conjunto de rasgos identitarios distinguió a quienes integraron su círculo y estableció los límites para su incorporación al mismo. ¿Cuáles eran las principales referencias clasistas de la matrícula del centro de recreo? Todas estas actividades que voy a mencionar ahora evidenciaban que se formaba parte de un conglomerado distinto dentro de la sociedad santiaguera. Eventos tales como conciertos con orquestas de cuerdas, bailes para adultos y niños en carnaval, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, San Andrés, Nochebuena, 31 de diciembre y Reyes. Banquetes, aguinaldos, veladas lírico-literarias, reuniones familiares, soirées con poetas, orquestas, cantos y recitaciones. Saraos, aguinaldos, veladas infantiles, veladas para adultos, recepciones, agasajos a visitantes foráneos, presidentes de la República, presentaciones de artistas extranjeros, fiestas en su fecha aniversario, conferencias, brindis de helado y las sesiones que tenían lugar en los salones del centro de una agrupación musical que había sido fundada en 1907, el Centro Lírico Rafael y de Alfonso Arte. Todas manifestaciones del mundo en que sus socios sublimaban su ideal de aburguesamiento y que denotaban su refinamiento y europeización. Además, prácticas que nutrieron la construcción, la expresión y la reproducción de su estatus fueron los juegos de salón y el juego de billar. En este caso, esta fotografía ilustra un juego de ajedrez. En los años iniciales del siglo XX, el centro de recreo, además de este universo de manifestaciones, va a concentrar las celebraciones del carnaval social. El centro de recreo le va a otorgar un giro aristocrático al carnaval y, a partir de ese momento, la forma en la cual se celebraba el carnaval en Santiago se comenzó a considerar inadecuada en oposición al modelo europeo que se instaura en este centro, el cual va a privilegiar la separación entre clases sociales, marginando de esta manera las expresiones del carnaval popular. Cuando se asume una forma diferente de celebrar el carnaval en Santiago a través del centro de recreo, a finales de 1907, los socios en ese momento deciden transformarlo. Se va a elegir una reina que va a ser coronada en un baile de coronación, va a tener un paseo triunfal por las calles de la ciudad, un corso florido el martes del carnaval alrededor del Parque Duarte que iba a poner fin al reinado, que iba a constituirse a partir de una batalla de confetis y serpentinas. Quien lidera este momento de la historia del centro es una sociedad que celebraba bailes de máscaras en el local, que se denominaba Club Festivo, que estaba presidida por Rafael J. Espaillat, propietario de una famosa tienda del momento, la Villa de París, y que tenía como presidente ejecutivo a un español, Manuel Antonio de Ayes, Madesella, y asume, reitero, una forma distinta de celebración del carnaval santiaguero. Esa forma distinta de celebración se va a mantener por más de 70 años y va a ser reproducida
en otra época dorada del centro de recreo, como son los años 50, que vamos a ver más adelante. La primera reina que escoge el club festivo es una joven curavera, Ana Rosa Moreno, titulada como Ana Rosa I, coronada en un baile en el centro de recreo y agasajada con un corso florido alrededor del Parque Central. En 1909 se elige a Eulogia Pastoriza, honrada con 6 bailes y una batalla de flores alrededor del parque, 2 horas de flores y confetis. En 1910 se escoge como reina a Ana Rita García, se proclama en el centro de recreo, se corona en el Club Santiago y se celebró un baile de las flores como baile de coronación. Cada joven iba ataviada como una flor, incluso la propia Ana Rita García. En 1911 la fiesta cambia, se hace un poco más democrática, se escoge como reina a María Estefani, quien va a ser coronada en el Club Santiago, pero que de todos modos desfiló por las calles de la ciudad en una réplica de una góndola veneciana. Hay un caos político, como sabemos, después de la muerte, del asesinato del presidente Cáceres. El carnaval varía en sus formas de celebración entre 1912 y 1915 y va a resurgir en 1916, cuando se celebra el último carnaval de la Segunda República y el centro de recreo escoge como reina a la hija del ingeniero Luis Bogart, Jane Bogart, coronada como Jane I. Pero al mismo tiempo, ya las clases populares no van a ser espectadores pasivos de ese carnaval social, de ese carnaval deslumbrante, sino que también un club festivo fundado por obreros, por Pedro Antonio Gómez, un líder obrero de la época, va a escoger la primera reina del carnaval popular de Santiago, Josefa Sánchez Fefita, que era empleada de la Casa de Comercio de doña Mercedes Benedicto. El centro de recreo no celebra carnaval en el 17, en el 18, pero sí el club festivo obrero escoge 2 reinas, Carmen Rodríguez y Judith Aybar, que eran maestras normales, y por el vacío que deja el centro de recreo en el 18, el Club Santiago escoge a Pura Franco como reina. Se van a celebrar nuevas fiestas de carnaval en el centro de recreo entre 1919 y 1928 y se citan como carnavales recordados de esa etapa los reinados de Ana Julia Bonelli, Amelia Cabral Bermúdez, Estela Román y Americana Franco Franco. En los bailes de salón, el centro de recreo proyectaba la sensibilidad de la música europea a través de los rigodones y danzas como la cuadrilla, la polka, la mazurca, los ranceros, los valses, las danzas, los cakewalk y los two-step. Llegaron temprano, pudieron escuchar en las bocinas un cakewalk y un two-step de la época. El merengue, por supuesto, estaba proscrito, pero en 1917 se escucha por primera vez un merengue en el centro de recreo, cuando Juan Francisco García ejecuta en forma modificada su danzón Palo Viejo, que había dedicado a don Armando Bermúdez. No había periodos específicos, fechas específicas para bailes en el centro de recreo, independientemente de que sí se contara con ellos el 27 de febrero, el 16 de agosto, el Patrón Santiago, el 15 de agosto, en la época de aguinaldos. Pero efectivamente, cualquier momento era oportuno para un baile en el centro de recreo. La visita de un presidente de la República, personalidades distinguidas, señoras o señoritas de otras localidades, un brindis de helado, una conferencia, una reunión familiar, la toma de posesión de una directiva, eran ocasiones propicias para improvisar un baile, un sarao o un soirée. Las orquestas de ese momento, José Feliu, Julio Monción, Rafael Castro, José Ovidio García. Fiestas que terminaban entre 2 de la mañana, 3 y media de la madrugada, sin energía eléctrica todavía. Y cuando había bailes de figuras, bailes de cuadros, cuadrillas, rigodones o lanceros, se hacían ensayos en los días o en las semanas previas, ya sea en los mismos salones del club o en casas de particulares con orquestas que se conformaban para la ocasión. Y por supuesto también se escogían jóvenes para organizar esos bailes, a los cuales se le daba el nombre de abanderados. Esta es una nota de unos abanderados de un baile, de un aguinaldo en 1917. El cuadro de abanderados para el segundo aguinaldo de la serie que celebrará la Sociedad del Centro de Recreo en sus salones el próximo sábado 24 del cursante, se complace en invitar a usted y familia para dicho festival, esperando los honrará con su presencia. Ahí aparecen los nombres de los jóvenes organizadores en ese momento. Y otra nota interesante es que en ocasión de los bailes se distribuían los programas con las piezas que se iban a interpretar. Y las parejas se comprometían mediante el intercambio de estas tarjetas en las cuales se anotaban los
nombres de quienes iban a bailar con las jóvenes. Y por eso ven ustedes que tienen ahí un lapicito integrado para anotar el nombre de los convidados a las fiestas. Decía que no había energía eléctrica en ese momento. El centro de los recreos se alumbró con gas hasta 1910, con acetileno a partir de ese año, y la luz eléctrica se instala en 1916. Y hay que referir también respecto a esta etapa que el Teatro Colón comienza a funcionar en el centro de recreo hasta tanto se construyó su sede en la calle 30 de marzo. Hay una nueva etapa en la vida del centro de recreo que se inicia en 1930 cuando se inaugura el nuevo edificio, construido en el mismo local donde estuvo el inicial, construido por el arquitecto puertorriqueño Pedro de Castro, y que como su antecesor fue una pieza arquitectónica resaltante en el entorno del Parque Duarte por su estilo neomorisco y por sus impactantes espacios interiores. La inauguración de este edificio estuvo precedida por dos hechos de interés, como fueron la visita de José de Vasconcelos en 1926, pensador mexicano, y la recepción que se le ofreció a la escritora española Concha Espina en 1929. Este momento de la historia va a coincidir con el ascenso de Trujillo al poder, quien se va a insertar en la vida social de Santiago justamente a través del centro de recreo cuando fue aceptado como miembro transeúnte en 1928, justo un año antes de que le dieran bola negra en el Club Unión en la capital y justo igualmente un año antes de que no le permitieran la entrada al Casino Central de La Vega. La estrecha vinculación que a partir de entonces se definió entre Trujillo y el centro de recreo le permitió, al menos en Santiago, ascender socialmente gracias a la apertura u obligada sumisión, pregunto, de los miembros de la alta clase social de Santiago. Vamos a encontrar que 7 meses después de la inauguración de este edificio, en 1931, Trujillo es objeto de una recepción con motivo de su primera visita a la ciudad como presidente de la República por parte de la directiva que en ese momento encabezaba el doctor Fernando Valle Viñas y la junta organizadora de la fiesta encabezada por Pedro Manuel Hungría. A partir de esa visita, las apariciones de Trujillo en el centro de recreo fueron recurrentes hasta el final de su mandato y se recuerdan 3 bailes de interés. 1938, cuando se le designa como presidente honorario; 1942, cuando Trujillo acepta, entre comillas, ser candidato a la presidencia de la República, y año en que se declara el 4 de abril como Día de Trujillo en el centro de recreo; y 1958, cuando se inaugura el Estadio Cibao, baile que fue amenizado por la Orquesta Generalísimo Trujillo, dirigida por Luis Alberti, y Hollywood, dirigida por Papín Felín. De ese baile de 1942 tenemos estas fotografías tomadas por Conrado Kurt Schnitzer, fotógrafo que estaba radicado en Santo Domingo, pero que son una primicia, estas fotografías que vemos de Trujillo en ese baile de 1942 en el centro de recreo. Una anécdota conocida de esa época es que, ya aceptado Trujillo entre la gente de primera, él se vengó de la exclusión que para entonces se hacía de los libaneses, a los cuales no se les permitía la entrada. En una fecha que no tenemos establecida, pero que el doctor José Augusto Vega Inver sitúa en 1949, Trujillo preguntó, según una versión, por qué algunos amigos turcos no estaban en esa fiesta. Le contestaron que ellos no podían asistir porque no eran socios. Y supuestamente Trujillo, a través del Parque Duarte, va al centro sirio-libanés que estaba en la acera opuesta, en la calle 30 de marzo, y obliga a los del centro a recibir y aceptar como socio a los turcos. Hay otra versión que refiere que cuando se admitió a los árabes, el pueblo, agolpado en la verja del parque, observó el desfile de las parejas de turcos que entraban al local para asistir al baile organizado para la ocasión. La importancia concedida por Trujillo a su participación en los ámbitos de la representación social en Santiago fue advertida muy tempranamente por sus opositores, pues el primer intento de la burguesía por hacerlo desaparecer fue planificado en 1934, considerando justamente una visita suya a Santiago y un baile que se daría el 30 de marzo de ese año por parte de un grupo de personalidades que estaba articulado por Juan Isidro Jiménez Grullón, José Daniel Ariza, Papá Michel, Rigoberto Cerda, Ramón Vilapiola, Ángel Miolán, Hostos Guaroa, Félix Pepín, Federico Ligni, Canor Saleta Arias y Sergio Manuel y Delfonso Caporí. Ese grupo fue descubierto, los conspiradores fueron apresados, encarcelados y torturados en la fortaleza Osama y posteriormente en Nigua.
La Florinata de Santiago de ese momento, integrada por hijos y nietos de socios, de fundadores y miembros honorarios del Centro de Recreo que habían nacido en los años 20 y en los años 30, hacían actos de presencia en los diversos eventos que en ese momento se celebraban, que eran estimulados por personajes como Jacinto Dumí, Pedrito Jorge y Dominguito Bermúdez. De ellos se recuerdan con vívida nostalgia los carnavales de los años 50, en particular los de Rosita Ray en 1952, que ganó el concurso por la compra masiva de votos que hizo Víctor Suet. El carnaval de Rositica Cabral Tavares en 1953, que fue considerado el carnaval más fastuoso de ese momento, el estilo Versalles. El carnaval de Ana Cecilia Bisonó en 1954, quien casó posteriormente con Tirso Mejía Ricard. Ana María Antuña, que después casó con Harold Hilbrink en 1956. Y el de Ana Rosa Álvarez, más tarde esposa de Rafael Tomás Hernández Ramos en 1957. Respecto del carnaval de Rositica Cabral Tavares, debo hacer una especial mención. El baile de coronación en febrero, 14 de febrero de 1953 específicamente, tenía en ese momento como presidente del centro a Edmundo Valle Viñas y como secretario el doctor Federico Carlos Álvarez, hijo. Tocaron la orquesta Angelita, la orquesta Hollywood, y la corte de Rositica y otras damas y caballeros se reunieron en su casa, en la entonces calle Presidente Trujillo, su casa materna, y desde allí comenzaron a desfilar en un desfile nocturno a partir de las 9 de la noche hasta el centro de recreo. Rositica estaba vestida en una pieza al estilo María Antonieta, en brocado dorado, con encaje de chantilly, tafetán y raso, confeccionado por Gia Tejada a partir de telas y accesorios que había adquirido su tía, Julia Tavares de Bermúdez, en Nueva York, montada en una Victoria que perteneció al expresidente Teodoro Roosevelt, propiedad de su tío Dominguito Bermúdez, que iba movida por caballos blancos y negros. El pueblo siguió admirando este desfile y ella, como era tradición, a principios del siglo designó a los miembros de su corte a través de decretos. No podía faltar, por supuesto, declarar a Trujillo, a María Martínez y al presidente de ese momento, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, como grandes protectores del reino. Ella entra al centro de recreo acompañada de su paje, María Matilde Pastoriza, Mirta Franco Casals, Federico Salvador Tomén, Víctor Federico Tomén y su acompañante, el príncipe de Orleans, Carlucho Bermúdez, y las damas de su corte, Isa Puras, Clara León Asensio, Altagracia Suterrecio, Clara Kellner, Lourdes Tomén, Josefina Cabral Vega, Dolly Leffer Saleta, Sebastián Mera, Gustavo Tavares Griser, Augusto Espaillat, Guillermo León Asensio, Copi Bermúdez, Arturo Antuña, Eufemio Augusto Jorge. Desfila por el salón al compás de una marcha real y posteriormente a Rosita Ray, que fue reina en el 52, la coronó como nueva soberana en un trono preparado al efecto. Después del discurso del mantenedor del reino, el doctor Jorge Blanco, de una poesía de Juan Vicioso y de unas palabras de Francisco Álvarez Almanzar, se dio comienzo entonces al baile de coronación, con el Danubio Azul, interpretado por la orquesta de Luis Alberti. El carnaval del 54 fue también un carnaval fastuoso. Ana Cecilia Bisonó, 24 bailes, de los cuales 6 se dieron en el centro de recreo, orquestas de Antonio Morel, Papín Feliú, Reliquia Vázquez, Raúl Muñoz, y al mismo tiempo se escogió una reina del carnaval popular, Beatriz Pimentel, como pasó en 1916. Fiestas, además de los carnavales, los bailes del 31 de diciembre, que terminaban con una cena a las 12 de la noche, bailes muy elegantes con smoking, armiños, elegancia que también era manifiesta en los bailes de presentación en sociedad. Había también celebraciones en enero con el baile de Reyes, los preparativos de carnaval. Estas son algunas fotografías de presentaciones en sociedad. Y por supuesto, como se hacía en los años 20, en los años 10, se seguían utilizando los programas y en ellos se notaban los jóvenes que iban a compartir los bailes con las diferentes damas asistentes.
baile de mamarrachos, sábado y domingo antes del corso florido y por supuesto comparsas, muchas comparsas. La orquesta Hollywood de Papín Feliu, posteriormente los Caballeros Monte Carlo. Pero por sobre los disfraces individuales, los disfraces de mamarrachos y las comparsas, había dos damas que sobresalían por sus disfraces: Virginia Espaillá Santelices, la esposa de Ariosto Fonder, y Margarita Morel Franco, esposa de Armando Menicucci, aquella que inmortalizó Maridalia Hernández en Santiago en coche de Cotro 40. En la calle Independencia vive mi tía Margarita. Es una doña gordita que le llaman la reina del carnaval. En las fechas en que no había fiestas, el centro de recreo era punto de encuentro de damas y caballeros, ya fuese en la galería o en el ambigú del segundo nivel para tomar bebidas, en los salones de la primera planta para jugar billar o dominó. El centro de recreo mantiene un esplendor en la década de 1960, la primera mitad de los años 70, gracias a los bailes aniversarios del 15 de agosto, del 31 de diciembre, y las fiestas de carnaval para niños y adultos, con sus comparsas auspiciadas por la J. Armando Bermúdez, Burgal y Compañía, la Compañía Anónima Tabacalera, y asimismo como celebraciones particulares, como podemos ver en estas fotografías. Ese esplendor que se derivaba de los años 40, los años 50, y que se proyecta por 2 décadas más, va a comenzar a convertirse en relativo y va a comenzar a desgastarse con mayor celeridad, de acuerdo a testimonios de personas que participaron en el centro de recreo en esta época, por diversos factores. Hay que recordar que en 1931 apareció el Burabito Country Club, en 1965 apareció el Centro Español, de manera que los espacios para las celebraciones sociales que había en Santiago y que compartía el centro de recreo se fueron fraccionando aún más, aun cuando los socios del country, aun cuando los socios del Centro Español pertenecían a clases sociales distintas. Pero con el paso del tiempo, esas nuevas sociedades fueron captando el interés de nuevas generaciones que fueron desplazando a los que una vez fueron jóvenes y que disfrutaron de la época dorada de los años 50. Hubo también otros factores igualmente, de acuerdo a testimonios de personas de esta época. El calor, la acústica, el deterioro de los baños, la administración, sumado a una total falta de adecuación al cambio de los tiempos. Y el colapso se entiende que sobrevino en menos de una década, porque ya en 1987 el edificio del centro se preveía como sede de la Escuela de Danza del fracasado proyecto de la Plaza de la Cultura Santiago Apóstol. Más adelante, en 1991, considerando sus valores arquitectónicos y por ser una pieza única en el país, indudablemente, fue declarado por decreto del Poder Ejecutivo como Patrimonio Nacional. Entre 1994 y el año 2003, Miguel Jiménez, que estuvo motivado por personas que fueron partícipes de fiestas en la época de su pompa perdida, organizó fiestas de carnaval que buscaron emular aquellas esplendorosas fiestas de los años 50. Durante 9 años, Miguelito Jiménez hizo converger a protagonistas del pasado y a grupos populares del carnaval santiaguero a los acordes del Val de Venecia y la danza La Mascarita, arregladas por el maestro Víctor Batista. Pero todo había cambiado. Prácticamente del centro de recreo quedaban el nombre y el edificio. Hoy, perdida toda su magia, el edificio ha sido utilizado para celebraciones benéficas, presentaciones de reggaetón, matrimonios, cumpleaños y fiestas de los empleados de la planta televisora a la que se le tiene arrendado su sótano. Un destino para muchos irónico, para un lugar que fue el espacio por excelencia de la oligarquía santiaguera. Muchas gracias.
Como hemos mencionado, planteamos primero la posición histórica y luego pues podemos compartir desde el seno de la institución los testimonios de quienes hoy en día pues mantienen los destinos de estas instituciones. Es por eso que en este momento pasamos la palabra a Manuel para que él pueda compartir con nosotros el testimonio de la institución. Muy buenas noches. Es un placer tener tantas personas conocidas y que uno aprecia y que sabemos que la institución Centro de Recreo de una forma u otra la llevan en sus sentimientos. Y por consiguiente, para nosotros los que estamos en el presente, todavía como activos, nos sentimos con una gran responsabilidad que es de mantener esta institución que forma parte del patrimonio de Santiago y del país. Pues bien, después de este gran almuerzo que nos ha dado el amigo Edwin, solamente nos queda quizá un digestivo, que por consiguiente los digestivos tienen que ser cortos y para poder absorber todo. Solamente le quería agregar a la parte de Edwin la construcción del edificio. Perdón, por aquí también tenemos presentes algunas personas inclusive que fueron presidentes, como el ingeniero Sagredo, que andaba por ahí. Pues bien, solamente agregar que ese nuevo edificio que se inaugura en el 1930 realmente fue construido en la presidencia de Anselmo Copelo, que para tales fines creó una comisión y en esa comisión integrada por Alejandro Penso, Emilio Pérez, entre otros, se acordó hacer un préstamo de 75,000 pesos y además se emitieron bonos de 1,000 pesos, que podemos destacar entre esos bonos. Anselmo Copelo compró 40,000, digo 40 bonos, o sea 40,000 pesos. Richard Sol 10,000, Eduardo León 10,000, Ernesto Freitas 5,000, el señor Gracie 5,000, el doctor Eldo 5,000 y otros que no tenemos a mano. Además, el costo del edificio en ese tiempo fue 72,646,93 y los muebles costaron en aquel tiempo 10,807 pesos. Como ya se lo indicó, él se inauguró el 15 de agosto de 1930. Pues bien, realmente cuando, como hemos oído y sabemos, el centro tuvo su época, que podríamos llamar de gloria, pero también por diferentes motivos, quizás no se adaptó a los cambios que exigían los nuevos tiempos. Y por ello surgieron sociedades como el Centro Español, que vino a llenar expectativas que quizás por su situación, al estar situada en el centro de la ciudad y no tener más espacio para nuevas actividades, pues no podía atender a estos nuevos requerimientos. Más luego, el Country Club, en un momento determinado, cuando decidió mudarse, también quiso integrar al Centro Español, al Centro de Recreo, pero consideramos que realmente debíamos conservar el centro por su estructura y por su historia, y como una responsabilidad que realmente asumimos los socios activos que tenemos en la actualidad,
que en idea son 46 socios activos. Pasivos tenemos una gran cantidad y ausentes también, pero realmente los activos somos 46, siendo el más antiguo de los activos todavía Popi Bermúdez, José Armando, que siempre está presente en que mantenerse activo. Además, tenemos que los estatutos que en principio fueron aprobados o oficializados por Horacio Vázquez y más luego tenemos que fueron reformados en el 1954, estando en Tobé Trujillo. Hemos tenido que hacer algunas variaciones para adaptarla precisamente a estos tiempos, pero en su esencia se mantienen igual. En la actualidad, como lo explicó Edwin, está más abierto al público en el sentido de que en principio los actos se realizaban, eran solo para los socios y la familia de los socios. Hoy en día nosotros permitimos la realización de fiestas, de cumpleaños, de 15 y de matrimonio a personas que no son socios. Además, sirve para reuniones de muchas organizaciones que nos lo solicitan y, como se explicaba, realmente hubo una época en que le permitimos a los estudiantes de diferentes colegios y escuelas hacer sus fiestas, muchas veces para recaudar fondos, supuestamente para su graduación, pero tuvimos que suspenderla porque estas fiestas que hacían terminaban no de la mejor forma, que son fiestas de reggaetones entonces pues consideramos que al final estaban desnaturalizando tanto la función del centro como que también se presta para mucho, para diferentes actividades que no son constantes. Por eso se ha reducido más bien a cuando alguien tiene que dar una conferencia, cuando una organización necesita el salón para realizar cualquier tipo de actividad, ya sea benéfica, y precisamente para los cumpleaños. Y mientras que los salones, tenemos 2 salones, que son los salones precisamente de recreación para el dominó, para el billar, donde los socios activos pues asisten regularmente y pues les sirve de recreación. Además, mantenemos la biblioteca, en donde todavía se pueden conseguir algunas revistas de los años 20, una colección de revistas de los años 20, igual que una cantidad de libros que difícilmente aparezcan en otro sitio. El centro de recreo, como ya les dije, hace ya unos años se le arrendó a la televisora Canal 25 la parte del sótano. Y por 2 motivos. Primero, el mantenimiento del edificio, pues un edificio con esa cantidad de años, pues tiene su costo alto el mantenerlo, si uno no quiere que se destruya. Y por consiguiente esa área que no se utilizaba, que ya no se está utilizando, ellos la mantienen y al mismo tiempo, aunque lo que se le cobra no es una cantidad apreciable, pero eso sirve para el mantenimiento que, ya le digo, por ejemplo, en los 2 últimos años se ha gastado cerca de $1 millón en poder mantenerlo. Y además, entonces tenemos el salón de fiesta, que es el salón en el que se renta a precio módico para la celebración de 15 años y de matrimonio. Y
Y tenemos entonces esos 2 salones que son para la recreación de los socios activos. Así es que eso es todo. Estamos abiertos a cualquier pregunta o que requieran y a sus órdenes. Pero consideramos, ya les digo, que esa organización tenemos que mantenerla. En la actualidad está reconocida como ONG, aunque antes pues ya había sido reconocida tanto en el gobierno de Horacio Vázquez como en el de Trujillo. Muchas gracias. Agradecemos a Manuel, a Edwin, a cada una de las personas que nos han acompañado esta noche. Y es el momento, justamente, para nosotros dar la apertura al diálogo, que es la parte esencial de la noche. Nosotros queremos que de estas 2 instituciones que hemos contado tantos cientos años de historia, como hemos denominado el encuentro con la memoria, pues es el momento de seguir enriqueciendo esta noche con los testimonios de muchos de ustedes que sabemos que vivieron parte de esa época y que continúan viviéndolo en el presente. Así que nosotros vamos a abrir la sesión de preguntas y comentarios y de intervenciones especiales en este momento. Siempre recordando que todas las actividades del Centro León se graban para proceso de registro de nuestra mediateca, donde luego puede ser consultado por cada uno de ustedes, y también se coloca todo lo que tenemos, lo que estamos trabajando esta noche en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales, donde todos ustedes pueden seguirnos utilizando el HT Centro León RD. Así que en este momento iniciamos la sesión de preguntas, comentarios e intervenciones, y a ver quién se anima con iniciar. ¿Sí? Un segundito, tengo acá detrás una primera intervención, luego tengo al señor Peguero y luego una tercera por acá, por este lado, y vamos con esas 3 en ese primer bloque. Recuerden identificarse y ser breves, por favor. Sí, buenas noches, José Cerda. La pregunta la hago para ambas instituciones, sus representantes, y quisiera un detalle importante, por favor, hacer énfasis con el centro de recreo. Me parece, es mi visión, que ambas instituciones, para relanzarse, para reformularse, para reinventarse, tendrían que dotarse de un espacio para parqueo, ya que sus visitantes o sus usuarios muchas veces se ven limitados para acudir, para asistir, y principalmente aquellos que tendrían algún nivel, como tradicionalmente lo han hecho, algún nivel de ingreso, tendrían que trasladarse y sus vehículos no lo tendrían. Y en particular con el centro de recreo, hay un parqueo que está cerca, está en la avenida Presidente Guzmán, pero que entonces ya está ocupado, lo tienen ya unas organizaciones de choferes y eso. Pudiera utilizarse esos espacios, esa es la pregunta. ¿Pudiera haber alguna habilitación de algún espacio cercano para facilitar ese tipo de acceso? Esa es la pregunta. Bueno, precisamente algo que ha hecho que en el centro de recreo se haga más difícil su operacionalidad es precisamente desde el momento que se cerró la calle Benito Monción y al mismo tiempo la 16 de agosto. En un principio se dejó que se podía penetrar circunvalando la catedral, pero cuando se hizo la remodelación, pues también se cerró. También tenemos el problema de que desgraciadamente hemos perdido el Parque Duarte. Y yo creo que es el momento de que nosotros, los que nos sentimos que queremos a Santiago y que el Parque Duarte es histórico y que forma parte de nosotros, tenemos que hacer algo. El Parque Duarte hoy día está lleno de haitianos
y está lleno de piperos. Y inclusive en ocasiones se ha descubierto hasta expendio de drogas. Es más, hasta el encargado del parque tiene una cafetería dentro del parque. Entonces, imagínense en lo que nos van convirtiendo. La policía va y saca en un momento determinado a los haitianos y a la media hora ya están ahí de nuevo. O sea, es un problema que no orienta a la gente, pues se siente, pues, ¿dónde vamos a ir? O sea, ¿cómo vamos a entrar a estos sitios? Yo creo que realmente debemos luchar por eso. Con respecto a los parqueos, ese parqueo que usted dice de vez en cuando se utiliza cuando hay alguna actividad, y el parqueo que tiene por la 16 de agosto, que tiene el canal 25, que también nos lo ceden, como las actividades, por ejemplo, cuando hay fiesta son ya a partir de las 9 de la noche, ya el canal tiene poca actividad, aunque es reducido, pero tiene algunas áreas que nos permiten parquearse. Reinaldo Peguero, del Plan Estratégico de Santiago. Dale un minutito para hacerle para contestarle en el caso de la Alianza Cibaeña. La Alianza Cibaeña, si bien es cierto que está ubicada en el pleno centro de la ciudad, y durante el día se hace bastante difícil el estacionamiento, pero cuando nosotros tenemos actividades, sea propias o las que se hacen normalmente, que nos alquilan los salones, o sea, por alquiler de los salones, tenemos la dicha de tener contiguo, al lado justamente, un parqueo, y al frente también está el parqueo de la Unión de Seguros, que cuando lo necesitamos, cuando está previamente acordado, pues esos dos parqueos después de las 6 de la tarde ya no tienen ninguna, están vacíos y nos los ceden a cambio de una ayudita a los guachis de ahí, ¿verdad? Casualmente la señora Zoila Cabrera, que es la directora administrativa y que está por aquí, es la que se encarga de hacer los contactos. Y a propósito, para que no cojan miedo, el pasado mañana estamos celebrando en la Alianza el 130 aniversario y ya los parqueos están disponibles. Muy bien, qué importante. Reinaldo. Willow, felicitarlo al Centro León y a Edwin, que mantiene esta iniciativa de encuentro con la memoria. Ahora, hay un problema clave. Lo mismo que ha pasado en el Centro de Recreo y en la Alianza Cibaeña, que han explicado y que Edwin caracteriza muy bien, ha pasado como en 50 ciudades de América Latina, desde La Habana a Buenos Aires. En tal virtud, lo que se pretende y se hace cuando eso pasa es que se hace, como ha hecho Edwin, una reflexión, se repiensa la institución. Los hermanos de Chan, Enrique y Eugenio, en su momento pensaron en el qué hacer, qué estaba pasando en Santiago. En ese momento, en función de eso, hicieron una expresión institucional, arquitectónica y física que se convirtió en una propuesta. Entonces ahora no se puede estar pensando en el futuro de esas dos instituciones sin hacer el ejercicio de reflexión que ha hecho Edwin a profundidad y ver la institución a futuro. En consecuencia, yo entiendo, creo pertinente, que tanto el centro como la Alianza Cibaeña deben pensarse así a futuro, que una valoración analítica como la que ha hecho Edwin, muy pertinente, muy visionaria, permite situar, pero hay que hacerlo. Está Federico Carlos Álvarez, que es experto en el tema de toda una historia, una tradición,
de la visión jurídica de las instituciones. Parece que ambas instituciones, la conformación institucional que tienen unos precedentes y unos antecedentes institucionales y orgánicos específicos. Eso hay que repensarlo. ¿Qué institución? ¿Cómo son los miembros? ¿Cuál es la característica que tienen? ¿En qué ley se fundamentan? Todo eso ha cambiado en la República Dominicana de hoy, en la economía de hoy y en la historia que estamos construyendo hoy. La población de hoy, estamos hablando de 1 millón de habitantes casi en la ciudad. El centro de recreo se construyó cuando Santiago no pasaba del momento. En consecuencia, no se puede pensar y construir el futuro sin hacer un verdadero ejercicio de curaduría institucional de lo que estamos hablando. Pertinente, oportuno, inmediato. Gracias. Justamente le apuntaba a Wilda que tanto la Alianza Cibaeña como el Centro de Recreo necesitan 2 nuevos hermanos de Shams en esta época para reinventarse. Tenemos una intervención en la segunda fila, alguien que nos la había solicitado, y por acá, y luego vamos con el arquitecto Pedro José Vega. Muy buenas noches. Me alegra ver tantos amigos. Realmente, el centro de recreo no debería estar en las condiciones que está. Es una vergüenza para todos nosotros los santiagueros que nuestro centro de la ciudad esté en las condiciones que esté. ¿Cuántos años tiene el centro de la ciudad? Nuestro Parque Duarte, el de las grandes retretas, donde todas las que estamos aquí, que tenemos el pelo blanco, yo lo tengo teñido, íbamos a disfrutar. Donde nuestros hijos iban a montar bicicleta, iban a montar patines, íbamos a comer helado. Que los tiempos han cambiado, las personas somos las que cambiamos. Santiago necesita con urgencia el rescate de ese sector. Y como dice Batista, ahí te venden la droga que tú quieras, ahí te ofrecen niños, niñas. Eso es un desastre, es una vergüenza. Si bien es cierto que como sociedad, porque ahora es más pequeña, y el mundo ha hecho una serie de exigencias, piscina, jugar tenis, jugar fútbol, pero los viejos no juegan fútbol, ni juegan tenis. Habiendo tanta carencia de lugares aquí, el centro de recreo debería ser el punto número 1. Yo quisiera que de esta noche saliéramos aquí, el grupo de personas que decimos querer y respetar a Santiago, a solicitar ese rescate de ese entorno, de esa vergüenza, de esa asquerosidad que es el Parque Duarte. Bien es cierto que al cerrar esas calles se tomó en cuenta las tiendas. Yo estoy sangrando por mi propia herida. Nosotros quebramos, porque aquí se tomó en cuenta nada más un grupo que decidió hacer algo. Sin embargo, ¿qué ha hecho? Las quiebras llegan hasta la avenida Valerio, señores. Que las plazas han ido atrayendo a las tiendas, es cierto, pero no todas las tiendas pueden irse a la plaza. El costo que tiene la instalación en una plaza es muy grande. Es lamentable un sitio que está lleno de recuerdos, de cosas lindas, que marcó historia en la segunda ciudad de Santiago, no pueda cumplir el cometido que debería estar cometiendo. Antes de continuar, solamente señalar un de orden. El encuentro que tenemos esta noche suscita múltiples intervenciones y yo sé que todos tenemos deseo de hacerlo, pero para poderlo lograr tenemos que ser un poco más breves en las intervenciones, porque tenemos ahora mismo unas 5 intervenciones en turno. O sea que, por favor,
vamos a apoyarnos con eso para que este espacio de reflexión realmente lo podamos aprovechar. Y recordar, identificarse, acaba de hablar Nidita Bisonó, identificarse para la grabación de nuestra mediateca. Mi nombre es Antonio Tavares. Hay una realidad. El centro de recreo fue algo súper en Santiago. Pero los pueblos tienen un origen, se llama el casco de la ciudad. Todos los pueblos latinos, vamos a llamarles República Dominicana, Moca, La Vega, Santiago, tenían el parque, la iglesia, el club social, la policía, etc. Porque así era que se formaban los pueblos. El origen de los pueblos, el casco de la ciudad, hay que respetarlo. Si se hubiese respetado y tuvieran los coches ahí todavía, y las tiendas existentes, y los clubes sociales, eso estuviera asistiendo la gente, estuviera cotidianamente la gente visitando esos sitios y los clubes sociales funcionando. Lo que pasa es que el respeto al origen del pueblo hay que mantenerlo. Nosotros deberíamos tener eso como un centro de turismo e histórico, donde estuvieran los coches todavía establecidos ahí. Y muchísimos negocios de antaño existiendo. Pero desgraciadamente han borrado el casco de la ciudad y se ha convertido en un desastre. Eso. Gracias. Acotamos un comentario más que tenemos en el segundo nivel. Sí, por favor. Bueno, yo voy a referirme, Federico C. Álvarez y yo, me voy a referir a algunos acontecimientos del centro de recreo. Primero es una cosa inimaginable, y es que en el gobierno de Horacio Vázquez, un tío mío era el comisario. El comisario vigilaba la ciudad a caballo. Y en un momento de euforia se le ocurrió que él con su caballo subiera las escalinatas del centro de recreo. Se armó Troya, hubo juicios y perjuicios, y esa es la historia que brevemente quiero señalar que ocurrió. El otro hecho que quiero señalar es que efectivamente en el año 30 el centro de recreo concertó un empréstito para su edificio. El contrato del empréstito se encuentra en los archivos de nuestra oficina, ya que fue mi padre quien redactó el contrato correspondiente. Su permiso, señora. El otro hecho que quiero señalar es que en el año 1947, iniciado yo en los estudios universitarios, viajé de Santo Domingo a Santiago y asistí al baile de jóvenes que se celebraba con motivo del carnaval en fecha cercana al 14 de febrero y que en ese año fue el 16 de febrero. En esa ocasión me encontré una mascarita que me dejó prendado y que 6 años después se casó conmigo. Etcétera, etcétera. El otro punto que yo quería señalar es que en algunas ocasiones el centro o los socios del centro quisieron, podríamos decir, rebelarse de una manera indirecta con la política imperante en la década del 50. Particularmente, aquí tengo yo las candidaturas de los años 52, 53, 54 y 55. Pero el más interesante es el del año 52. El candidato a la presidencia del centro era el síndico de Santiago y, por supuesto, su directiva estaba acorde
con la posición política que él desempeñaba en ese momento. Y se formó un grupo dispuesto a combatir esa directiva, y efectivamente se eligió una directiva que no era la que gozaba de simpatía por el gobierno. Me voy a permitir leer estos nombres por su carácter histórico. Presidente, doctor José de Jesús Álvarez. Licenciado Francisco Augusto Lora, que en ese momento no había formado parte del gobierno. Federico C. Álvarez hijo, Jaime A. Rodríguez, Gustavo Tavares Grisel, doctor Orlando Cruz Franco y Víctor Federico Tomé. El año siguiente, el mismo grupo, el mismo grupo también obtuvo el triunfo, en este caso bajo la presidencia de Edmundo Valle Villas. Pero vino la reacción y las gestiones se hicieron de manera que esa línea de socios del Centro de Recreo no lograra su victoria, y por ese motivo en el año 54 la directiva triunfante estaba encabezada por el licenciado Pedro Jorge y seguido como vicepresidente del general Simón Díaz y Díaz. En otro aspecto, yo quería apuntar algo a lo que se acaba de decir. Yo no sé si van a aparecer los hermanos de Champ a esta altura, pero yo creo que es una necesidad de Santiago. No que el centro de la ciudad alcance la importancia social y activa que en otras épocas, pero sí que ese centro social, que ese centro de la ciudad recupere las condiciones que le corresponden en la comunidad. Y para eso es necesario, antes que nada, que se forme de alguna manera un movimiento que permita recuperar la libertad, el ambiente necesario para que el Parque Duarte sea el parque central que existió desde antes de 1885. Y en cuanto al centro de recreo, hay que repensar, porque indudablemente en las condiciones en que se ha establecido durante los últimos tal vez 20 años, no conduce necesariamente a una solución. Hay que buscar soluciones mejores. No me quiero extender nada. Muchas gracias. Anita, acá detrás había una participación, luego el señor Cabral de la Torre, pero Cabral, si me permite, que el señor había solicitado antes, por favor. Gracias. Valerio, la Alianza Cibaeña en estos momentos le fue quitado un subsidio económico. Yo exhorto a la Fundación Eduardo León a hacer eco de esas necesidades que tiene ahora mismo la Alianza Cibaeña. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Cabral. Yo creo que aquí hay que verlo desde la siguiente óptica, me parece que es lo más conveniente. El centro histórico de Santiago tiene que reevaluarse y verse dentro de dos contextos fundamentales para poder ser impulsado. Desde el punto de vista de su utilidad
como mercadear la ciudad en términos turísticos y con la adecuación necesaria que requiere Santiago a partir del centro histórico en unas infraestructuras culturales. De lo contrario, va a perder vitalidad. Pero eso no se logra por enunciarse, eso no se logra por reflexiones de cuarto frío, sino por la voluntad expresa de sus municipios que están interesados en impulsar Santiago, con sacrificio, teniendo un plan claro, con prioridades claras, que pueda integrar, que pueda motorizar tanto el sector público como privado, porque esta es una tarea en común. Ni podemos dejarla totalmente al Estado, ni podemos recargarla hacia el sector privado, pero tiene que haber una mancomunidad de esfuerzo. Y eso para mí es fundamental. Y con el sentido de un compromiso social, pero sobre todo en esta modernidad, con que pueda ser manejado comercialmente, con utilidades, porque de lo contrario no va a despertar interés. Y me es lamentable que a ambas instituciones he estado ligado. Cuando un niño iba a sus bailes en el centro de recreo, y la familia Cabral, con respecto a la alianza, tiene más de 100 años algunos de sus miembros formando parte. Además, lo que había dado a la cultura nacional, al valor de Santiago. Entonces, todas esas cosas pueden ser funcionales readecuándolas, porque obligatoriamente tienen que producir un cambio en su visión, lo que han dado, esa reflexión que es indefectiblemente obligatoria. Y ahí en adelante, si desde aquí puede impulsarse, que hay personalidades aquí que tienen peso específico, una especie de un comité gestor, y que pueda ir aunando esfuerzos y presentar una propuesta viable, razonada y por etapa, yo creo que este encuentro dará un resultado imponderable para el Santiago de mañana, como ciudad que pueda ser mercadeable en todos los aspectos fundamentales. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Cabral de la Torre. Pasamos con Pedro José Vega. Pedro José Vega, coordinador de exposiciones y colecciones del Centro León. Lo que simplemente quiero hacer es una pequeña acotación con respecto al crédito que Edwin Espinal dio a las fotografías cedidas por Andrés Gustavo Pastoriza a un fondo que estamos consolidando en el Centro León. En realidad el fondo es el Fondo Pastoriza Tavares, porque fue cedido por los dos hermanos, es decir, por Andrés Gustavo y María Matilde. Edwin tuvo acceso a esas fotografías mediante o a través de la puesta en valor que nosotros le hemos dado a una buena parte de ese fondo que recibimos en donación de la familia Pastoriza Tavares. Esa parte mayormente son documentos fotográficos, pero es precisa, he considerado oportuna la ocasión para mencionar que el fondo es muchísimo más amplio que las fotografías, es decir, hay una cantidad enorme de documentos que estamos catalogando, clasificando, inventariando, y hemos tenido la oportunidad de poder ver que dentro de esa gran cantidad de documentos contamos, dentro de cierto tiempo, porque todo esto toma tiempo hacerlo y analizarlo y catalogarlo, contamos con todos los estatutos fundacionales del Centro de Recreo, cómo fueron variando a través de los años y sus diferentes directivas. Contamos, además de eso, con todos los estatutos fundacionales del Club Santiago, con todos los estatutos fundacionales del Guravito Country Club, con todos los estatutos fundacionales del Santiago Tennis Club, que habrá que hacer otra sesión para hablar de ese centro social en otro momento. Y también
dentro de ese fondo, que es amplísimo, contamos con todos los estatutos fundacionales del Country Club de Santo Domingo, que es increíble ver su origen y formación. No sé decir en este preciso momento cuándo vamos a tener disponibles en Mediateca para el acceso público de todo el mundo de estos documentos, pero sí quería hacer esa pequeña acotación, porque yo sé que de una u otra forma se vaya esto a repensar o no, se vaya a estudiar como historia o no, eso va a contribuir y quiero aprovechar la ocasión para agradecer esa donación de la familia Pastoriza Tavares, que es realmente muy, muy, muy enriquecedora de nuestro patrimonio. Es todo, muchas gracias. Agradecemos a Pedro José la observación, y así como este fondo del que menciona Pedro José, hay otros múltiples fondos que tenemos ya disponibles en la Mediateca del Centro León y que pueden ser consultados por todos ustedes. Miren, los encuentros con la memoria pretenden algo que yo creo que hemos logrado por mucho esta noche, que es no responder todas las preguntas, es dejar mayores inquietudes, es dejar esa semilla sembrada en el seno de la comunidad que somos nosotros, para que comprometidos, tanto el gobierno local, las instituciones culturales, la sociedad civil, los empresarios, podamos unirnos y llevar de la mano todas estas acciones en provecho de nuestra comunidad, de nuestra ciudad de Santiago. O sea que justamente eso es parte de lo que hemos querido hacer esta noche, ser eco, no solo de mirar lo que ha sucedido en estos cientos de años de historia, sino desde el pasado situarnos hoy. Y yo creo que eso lo hemos logrado con creces en este encuentro. Solamente antes de cerrar, señalar que algo que sucedió hace poco acá, justamente en este escenario del auditorio, promovido por el Plan Estratégico de Santiago, que es justamente todo ese proceso de pensamiento y estructuración, a donde el Plan Estratégico está llevando a cabo unas sesiones de trabajo para hablar de áreas específicas de la ciudad relacionadas con la animación cultural, el equipamiento cultural, las innovaciones, el turismo, las nuevas empresas, que de seguro podrá apoyarnos mucho, y quizás, Reinaldo, esto debamos incluirlo dentro de esos procesos que se están evaluando y analizando. Estas sesiones son abiertas, se invita a toda la ciudad de Santiago a que se pueda sumar a estos procesos, que lo que procuran es que juntos podamos pensar en cómo mejorar estos espacios, estas condiciones y la vida cultural en específico de Santiago. Señores, quisiéramos durar toda la noche, pero no puedo cerrar sin dar una última palabra a quienes tan gentilmente nos han acompañado esta noche. Así que en este momento, si ustedes quisieran brevemente señalar algo para cerrar, para que entonces pues podamos salir y compartir un brindis y seguir socializando. Bien, desde que escuché a Reinaldo con su planteamiento y complementado con Edwin, de que necesitamos a los hermanos de Champs. Yo creo que más bien, en el caso de la Alianza Cibaeña, lo que necesitamos es a un José Joaquín Hungría, el creador de aquella lotería que dio las facilidades para que tengamos una biblioteca, tengamos un edificio y tuviéramos una escuela, 2 escuelas en este caso, operando en la Alianza Cibaeña, porque realmente no es posible reinventarse cuando un ministro de Cultura le niega a una institución como la Alianza Cibaeña una mísera subvención de 30,000 pesos. O sea, no es posible reinventarse cuando, aquí está Ramón Paulino, cuando Indotel deposita en la Alianza 15 computadoras y no nos deja una línea telefónica ni recursos para el mantenimiento de esos equipos. O sea,
yo creo que lo que hemos logrado, mantener la Alianza Cibaeña solamente abierta, con las difíciles condiciones económicas, particularmente con que nos manejamos, es una proeza. Hoy la Alianza Cibaeña está abierta, gracias, si tenemos que decirlo, al aporte que está haciendo el doctor Príamo Tejada, que está supliendo la falta de la subvención de la institución. Manuel. Príamo Rodríguez. Sí, lo primero es darle las gracias porque vemos el interés que sabíamos que tenían en el centro de recreo. Pero al mismo tiempo indicarle que si no arreglamos el entorno, olvidémonos de que lo que estamos alrededor estamos luchando a sangre y fuego. Yo digo que es un milagro cada vez que veo un grupo de turistas que pasando por el medio de todo esa locura que es el parque y ese lugar donde lo que menos existe es orden, ¿cómo pueden llegar a ver realmente este edificio que mantiene una construcción y unos trabajos de baniterías que son dignos de mantenerse? Y que la ciudad no tiene tantos sitios que le podemos presentar a los turistas. Yo creo que la lucha de nosotros es por mejorar primero el entorno y después ver cómo podemos volver a rescatar algunas de las actividades que antes podíamos hacer. Pero hoy en día no podemos pensar en hacer grandes actividades si no tenemos el lugar, la forma de cómo pueda la gente llegar libremente. Miren, al centro, en los últimos 2 años, nos han robado 6 veces. Desde sillas, equipos eléctricos, tuberías de aire acondicionado. Y conocemos que hay de por lo menos 4 de esos robos lo ha hecho un pipero. El último robo que hizo lo hizo hace 5 días. Y es un pipero conocido. Un pipero que tuvo problemas hasta con un sacerdote de la parroquia. O sea, y es conocido. Pero desgraciadamente este es el país que tenemos y que tenemos que luchar por cambiar. Bueno, señores, muchísimas gracias. Solo nos resta recordar esto que, miren, anótenlo porque sabemos que les va a gustar. El viernes nosotros vamos a tener una voz que muchos de ustedes también conocen, que es a Florencia Blanco, nuestra querida Flori, en vivo en la cafetería del Centro León a partir de las 6:30 de la tarde. Lleguen temprano para que encuentren un buen lugar y podamos disfrutar de esa voz. Muchísimas gracias a la Alianza Cibaeña, al Centro del Recreo y a ustedes. Nos seguiremos viendo en el Centro León en un próximo encuentro. Les invitamos en este momento a compartir un brindis con nosotros en el vestíbulo.